La bruja del dúplex. Mi nombre es Yasmín y durante mi infancia fui atormentada por una mujer que vivió en la planta alta de nuestra casa. En la época de mi niñez vivimos con una familia en una casa grande en el municipio de La Venta del Astillero. Yo recuerdo que las cosas iban muy bien hasta que llegó la crisis del 96. Muchos comenzaron a perder su trabajo. Mi padre no fue la excepción y pasamos por problemas económicos muy fuertes en la familia. Nos llegó a pegar tanto que la casa tuvimos que acondicionarla para convertirla en un dúplex y rentar la parte de arriba. Mis hermanos y yo nos quedamos sin habitaciones propias. Mis padres decían que sería momentáneo, pero fue difícil adaptarnos al cambio. Y un día, al regresar de clases, mis padres me comentaron que ya habían logrado rentar la planta alta. Se trataba de una anciana que no era muy amigable, pues la primera vez que la vi no me dio mucha confianza. Yo soy la mayor de 3, por lo tanto me tocó compartir habitación con mi hermana pequeña llamada Beatriz, mientras que mi hermano José dormía en la sala y mis padres en otra habitación que antes era el estudio. Éramos 5 viviendo en la planta baja, todos apretados, mientras que la anciana tenía una segunda planta con varias habitaciones tan solo para ella. Por las noches no se podía conciliar el sueño con tanta facilidad debido a que aquella mujer parecía caminar por todos lados con un palo, sobre todo porque parecía que golpeaba el piso con toda la intención. Le comentamos a nuestros padres lo molesto que era aquella anciana. Decidieron ir a hablar con ella, pero ella no lo recibió muy amablemente. De hecho, corrió a mis padres de la planta alta, argumentando que se trataba de su casa y no podían decirle lo que podía hacer o no. Esto le molestó bastante a mi padre, que tomó la decisión de correrla. A final de cuentas, el verdadero dueño era él, pero todo parecía ser que el destino tenía otro camino, pues antes de que se cumpliera el primer mes de aquella anciana y que pagara, ella murió. El olor a animal muerto es muy fuerte, pero el olor a humano muerto es mucho peor. De este modo, nos dimos cuenta que aquella mujer llevaba varios días muerta. Mi padre tuvo que derribar la puerta acompañado de un par de policías. Mi hermano José y yo los acompañamos. Encontraron a la anciana con el rostro hundido y más arrugas que cuando la vi por primera vez. Estaba casi en los huesos y olía terrible. Uno de los policías se acercó y le movió el brazo, pero sus manos estaban entrelazadas sobre su pecho y parecían estar fuertemente agarradas. El otro policía dijo una frase que jamás se me olvidará: lo que los muertos agarran, jamás lo sueltan. Mientras examinaban el cuerpo y tomaban notas, mi hermano y yo inspeccionamos las habitaciones. Nos dimos cuenta de que aquella anciana no llevaba una vida ordinaria. Encontramos frascos con hierbas, alacranes y arañas nadando en alcohol. Tenía velas negras derretidas casi por completo en la mesa de madera que mi padre le prestó al principio de haberle rentado el lugar. Mi hermano encontró gises de color blanco y sobre el piso se encontraban varios pentagramas dibujados. No obstante, lo que más me inquietó fue que vi pegado en la pared una fotografía de nuestra familia. Los 5 aparecíamos en ella sonriendo, pero los ojos de todos estaban rayados, con excepción de los míos. Jamás supe cómo esa mujer logró hacerse de esa foto, pero sí se la mostré a mi padre. Él comenzó a decir que eso se trataba de brujería y era necesario deshacerse de todo. Al principio tratamos de contactar a su familia, pero fue imposible. Eran otros tiempos, por lo que solo contábamos con teléfono público para comunicarnos. Pasaron los días y hasta que todo quedó limpio nuevamente, mi padre volvió a anunciar nuevamente el dúplex. Recuerdo que los días que la planta alta estuvo vacía, la pasábamos jugando ahí. No había muebles y cosas que estorbaran, así que en una ocasión me puse a jugar con una pelota de goma. Yo estaba sentada recargada sobre mi espalda en una pared y arrojaba la pelota con fuerza para después atraparla. Mis hermanos estaban cada uno en una habitación. En eso, Josué comentó que bajaría por otros juguetes. Yo solo le respondí que sí, mientras que Beatriz no dijo nada. Pasaron si acaso 2 minutos cuando escuché a mi hermana que me pedía que fuera rápidamente. Me levanté del piso y corrí hacia el cuarto. Ella se encontraba acurrucada en una esquina con el rostro entre las rodillas.
Le pregunté qué pasaba y ella me aseguraba que vio a alguien pasar por el pasillo y meterse al cuarto donde estaba Josué. Le comenté que quizás se trataba de nuestro hermano, pero ella me juraba que vio a una persona mucho más alta y grande. A mí se me ocurrió gritarle a Josué, pero no contestó. No tuve otra opción más que ir a revisar, pero mi hermana me alcanzó a tomar del brazo rogándome que no lo hiciera. Entonces, de reojo, pude ver que alguien se metía a la habitación donde yo estaba antes y comenzaba a jugar con la pelota. Respiré aliviada. Pensé que se trataba de Josué, así que le dije a mi hermana que me siguiera. Pero no sé qué pasó. Una sensación familiar de escalofríos recorrió mi piel. Pude escuchar dentro de mi interior que algo me decía que parara. Entonces vi una mano esquelética muy similar a la de la anciana que rebotaba la pelota en la pared. Y antes de que diera un paso más, las puertas de todos los cuartos se cerraron al mismo tiempo. Y una horrible voz se escuchó, estremeciendo hasta las ventanas, que nos decía: «Lárguense de mi casa». Salimos corriendo por la entrada principal y al llegar al primer piso nos encontramos con Josué, quien ya traía una bolsa llena de juguetes. Nos preguntó qué fue lo que pasó, pues parecía ser que habíamos visto un fantasma. Le señalé a la planta alta, y cuando puso un pie en la escalera de metal, la puerta de arriba se cerró fuertemente por sí sola. Rápidamente le contamos a nuestro padre lo que había sucedido, y por fortuna teníamos un padre que nos creía todo lo que dijéramos. Él pensó que con pedirle a un cura que echara agua bendita funcionaría y la pesadilla terminaría. Así que nos comentó que el fin de semana iríamos todos a misa y le contaríamos lo sucedido al señor cura. El problema fue que aún era jueves y faltaban varios días. Una tarde, cuando me quedé sola con mi mamá mirando televisión, me pasó algo que se me quedó por siempre en mi memoria. Mi papá llevó a Josué y a Beatriz al jardín. A mí me gustaba quedarme acostada sobre el regazo de mi madre, mientras que ella me comenzaba a acariciar la cabeza. Eso me ayudaba a conciliar el sueño. Me estaba quedando dormida cuando sentí que comenzó a jalarme el cabello. Me moví un poco para hacerle saber que me lastimaba, pero su mano se volvió áspera y rugosa y me jaló aún más. Y cuando abrí los ojos para decirle que me estaba dañando, vi el rostro de aquella anciana frente a mí. Puedo recordar el olor de su aliento todavía. Me hice a un lado rápidamente y corrí hasta la puerta, y antes de que saliera me agarró del hombro y me jaló hacia ella. Cerré los ojos y me sacudí varias veces, pero ella me contuvo y me decía que todo estaba bien. Ahí pude escuchar la voz de mi madre, quien me lo decía. Se trataba de ella y no de la bruja. Todo el día estuve muy nerviosa al lado de mamá. Le pedí que saliéramos de la casa y que no nos metiéramos hasta que llegara mi papá con mis hermanos. Ella me tenía abrazada a su pecho, pero yo no me sentía muy tranquila. Volteaba constantemente a verla pensando en que cambiaría de forma. Esa tarde fue lo único que nos pasó, pero en la noche de ese mismo día algo más me despertó. Pude escuchar que en la planta alta alguien caminaba con un palo. Era un sonido similar al que hacía antes la anciana. Recuerdo que volteé a ver a mi hermana para asegurarme si estaba dormida, pero ella se encontraba mirando al techo. Traté de tranquilizarla diciéndole que eran las tuberías viejas, pero ella decía que miraba a una anciana que atravesaba el techo y la veía casi de frente. Le pedí que se durmiera a un lado mío y cuando se metió a la cama, me dijo que podía escuchar los golpes que hacía antes la anciana con el palo. De pronto, escuchamos un horrible grito que hizo mi hermano. Salimos corriendo de la habitación y pude ver que mi hermano estaba flotando en el aire. Algo parecía que lo tenía amarrado del cuello y lo levantaba hacia el techo. Corrí para jalarlo de los pies, pero seguía subiendo hasta que de la nada lo soltaron y cayó nuevamente en el sillón. Estaba muy asustado y llorando. Mis padres llegaron a los pocos segundos. Él intentaba contarles lo que pasó, pero le faltaba el aire. Yo les platiqué lo que vimos y cómo habíamos encontrado a Josué flotando en el aire. Mi madre le insistió a mi padre que era mejor que se apresurara con la bendición de la casa, o nosotros nos iríamos a otro lado a vivir. Josué amaneció con una marca horrible en el cuello que duró varias semanas en borrarse. Para el viernes, todos dormíamos en una sola habitación.
la cual era de nuestros padres. Por fortuna, aquella bruja nos dejó descansar hasta que llegó el día domingo en que fuimos por el cura. Después de misa, mi padre se acercó al señor cura para platicarle todo lo que nos sucedía. Le rogó para que fuera a bendecir la casa. La verdad, a mí me pareció muy extraño que una persona al servicio de la comunidad se comportara tan tajante de ayudar. Nos costó algo de trabajo lograr hacer que fuera a la casa, y aún no se veía del todo convencido. Al llegar a la casa, el señor cura nos mencionó que podía sentir una fuerte energía negativa que hasta los hombros le dolían. El padre encendió un incienso, el cual provocó un fuerte aroma dentro de la casa. Él nos comentó que era necesario para que evocara una sensación de vida en el cielo. Pidió que nos tomáramos de las manos y rezáramos un Padre Nuestro, seguido de un Ave María, y cuando terminamos las oraciones, se escuchaba que en la planta alta azotaban una y otra vez las puertas. El cura le pidió a mi padre que a la planta alta solo fueran ellos dos. No quería arriesgar nuestra seguridad. Recuerdo que tardaron bastante en bajar, y mientras que hacían el ritual de bendecir la planta baja, en la planta baja donde nos encontrábamos, comenzaron a tronar varias cosas. Se podía escuchar cómo los trastes se movían entre sí. Las puertas hacían un ruido extraño, igual que si tuvieran algo por dentro. Los focos de la sala y de las habitaciones parpadearon, e incluso el de la cochera se reventó. Mi madre nos decía que nos mantuviéramos unidos y que no nos despegáramos de ella. Para cuando bajó el cura y mi padre, nos encontraron a oscuras a mitad de la sala. Por último, el señor cura nos bendijo a cada uno de nosotros, rogándole a Dios por nuestra seguridad. De alguna manera, eso me hizo sentir más tranquila, pero el comentario del señor cura a mi padre me dejó mucho que pensar. Él le mencionó que si aquella entidad no desistía, tendríamos que ceder por el bien de todos. Los siguientes días y semanas fueron muy tranquilos. Incluso pensamos que todo se solucionó. Mi padre tuvo tiempo de investigar un poco más de la propiedad y resultaba que anteriormente toda la zona fue derrumbada para construir nuevas casas, pero había casas que parecían haber sido abandonadas por muchos años. Eran terrenos que nadie reclamó y de esa manera se tomaron la libertad de reconstruir el lugar. Todo parecía haber quedado atrás. Fue un mal capítulo en nuestra familia que quizás se quedaría en el pasado. Nos recuperamos un poco económicamente, por lo que mi padre decidió ya no rentar en la planta alta y nos indicó que ya podíamos regresar a nuestras habitaciones. Esa noche me encontraba dormida y algo comenzó a molestarme. Tenía la sensación de que algo me picaba en la planta de los pies, pero cada vez era más intenso y molesto. Abrí los ojos para ver de qué se trataba, pero no había nada ahí. Pensé que quizás eran astillas de la base de la cama. Me bajé de ella y sacudí con fuerza el colchón y me volví a acostar. Pero volví a sentir esa extraña sensación. Recogí mis piernas para no mantenerlas estiradas, y en eso sentí que algo me tomó de los pies y me jaló hasta tumbarme. Después me llevó debajo de la cama. Intenté dar patadas, pero no me soltaba. Entonces sentí que algo me mordió el tobillo. Era igual a la mordida de un perro, pero un poco más pequeña. Mi hermano apareció y al verme en el piso corrió para jalarme. Pudo sacarme de ahí. Salimos corriendo. Mi hermano me ayudó a caminar, pues me dolía mucho mi pie. Por suerte, mi hermana pequeña se encontraba dormida con mis padres, pues con mi condición nos habría resultado difícil salir los tres juntos. Al día siguiente le mostré a mis padres lo que me pasó. Mi padre me contó algo que por varios días se guardó en secreto que comentó el señor cura. En una de las habitaciones se encontraron con un bulto que parecía esconderse en uno de los closets. Le echaban agua bendita, pero no lograban deshacerse de él, hasta que el closet se abrió por sí solo, mostrando que ya no se encontraba nada. El señor cura le comentó a mi padre que si esa bruja ya muerta lograba tocarnos o hacernos daño físicamente, era hora de huir, pues se trataba de una entidad maligna muy poderosa. Él pensó que no pasaría a mayores, y por eso no mencionó nada, pero ahora estaba más convencido de que algo pasaba en esa casa y no podía contra ello.
Terminamos vendiendo la casa como un dúplex. No le mencionamos nada a los nuevos dueños de lo que nos pasó. Aún así, regresé muchos años después de haberme casado. Me encontré con que la casa estaba abandonada. ¿Quién sabe qué otras cosas hayan pasado los nuevos inquilinos? Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.